Bendiciones, deja acomodarme mis notas aquí, espérate. Bienvenidos. ¿Cómo que desubicado? Ok. Bienvenidos a nuestra clase de estudio semanal. El tomo 10, unidad 4, la lección número 23. Bajo el tema compromiso con la santidad y la integridad. Damos las bienvenidas otra vez. Hoy es viernes, viernes 4 de julio del 2025. Así que aquí a esta nación de los Estados Unidos libres les deseamos un feliz día de 4 de julio de independencia, la celebración de la mejor y la mayor libertad que nosotros podemos celebrar es la libertad que nos ofrece Cristo. En este estudio vamos a estar en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 1 al 12. Así es que vamos a ir parte por parte en chunks. En estas porciones vamos a estar continuando hablando con unas instrucciones que da el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Estamos en esta segunda clase con este tema de las epístolas a los tesalonicenses. El apóstol Pablo escribe a los creyentes, a una iglesia que estaba compuesta de tanto gentiles como a judíos creyentes que creyeron en el evangelio, aceptaron el evangelio y como seguidores de Jesucristo tenían unos backgrounds, unos trasfondos diferentes, pero la misma misión y es la misma fe en Cristo Jesús. Vamos entonces hacia orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gloria y honra, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos has concedido y de poder estar conectando con los hermanos de la fe y amigos a través del mundo. Padre, esperamos y confiamos, Señor, que cada palabra que aquí compartimos sea palabra de vida, que llegue al corazón, encuentre cabida en nuestros corazones y la misma de fruto, Padre Celestial, y que nuestra vida la podamos aplicar y demos ejemplo de lo glorioso, maravilloso que es tu palabra. Gracias te doy, Señor, y me presento delante de ti. Padre Celestial, que toda palabra que sale de mi boca sea palabra dirigida y ungida por tu Santo Espíritu. Palabra con gracia y con firmeza para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a los que todavía no te conocen y los que ya somos parte de la familia, sigamos creciendo y madurando en este caminar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, pues ya quiero desde ya vamos a felicitar a nuestra amada pastora Abigail Torres, que cumplió años, otra primavera más, otra vuelta al mundo que ella le ha dado, un año más que cumplió en el día de ayer. Así es que te celebramos, te amamos y esperamos que hayas tenido un maravilloso tiempo de celebración y todavía seguiremos celebrándote. Así es que somos bendecidos de que seas nuestra madre espiritual y te damos gracias por el ejemplo que tú nos das. Muy bien, entonces, hablando de ejemplos, hablando de palabras de consejo, palabras de instrucciones, con esa misma dedicación y pasión que vemos en la vida de nuestra amada pastora que da hacia nosotros la iglesia y las personas que han tenido el privilegio de conocerla, que han tenido el privilegio de compartir con ella, saben de lo que yo estoy hablando. Así es que podemos ver esa misma carismática, ese mismo cuidado, esa misma preocupación por el bienestar de los hermanos de la fe, del pueblo de Dios, esa misma inquietud y regocijo de escuchar cuando
algún hijo espiritual va creciendo y aun cuando está pasando por dificultades, cómo es que junto con el pastor ellos siempre buscan la manera de cómo ayudar a las personas a atravesar ese momento dificultoso. El servicio es el mejor lenguaje que ellos tienen en procurar de ayudar a la iglesia, y aún a los hermanos o personas que no conozcan, no son miembros de nuestra iglesia, aún está ese amor y esa pasión por servir. Con el apóstol Pablo nosotros estamos viendo en estas cartas que vamos a estar estudiando en estas próximas lecciones con esta unidad, es esa misma dedicación, ese mismo interés y amor, preocupación que tenía el apóstol Pablo por los hermanos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Ya como les mencioné, era una iglesia que estaba compuesta, era una iglesia mixta de diferentes personas con diferentes trasfondos, los gentiles que estaban en un ambiente pagano, que cuando vinieron a entrar al camino de la fe tenían mucho que aprender, y también entonces los judíos que salieron del judaísmo y entraron al cristianismo ya tenían una base más firme, pero también tenían otras cosas que aprender y ajustar en su manera de ver las cosas y enseñarlas, entendiendo de que Jesús es el Mesías prometido. Y entonces en este desarrollo, en este trasfondo, como les dije la semana pasada, el apóstol Pablo fue expulsado, así es que no tuvo mucho tiempo con estos creyentes allí en Tesalónica, y por eso era su preocupación de cómo iba el crecimiento, cómo estaban ellos, y además que él también hubo en muchas ocasiones trató de llegar hasta allá y se le fue imposible entonces por eso es que le vino más esa preocupación y tomó la decisión entonces de enviar a Timoteo para que fuera a ver el bienestar de cómo estaban allí creciendo, y a la misma vez atender algunos asuntos o algunas preguntas, algunos errores que se estaban infiltrando dentro de la iglesia, o de preguntas o enseñanzas incorrectas que se estaban tratando también de infiltrar dentro de la iglesia. Así que por la salud y el bienestar espiritual de esta congregación es que Pablo escribe estas cartas. Y en la lección de hoy vamos a ver cómo que al parecer cuando lo leemos puede notarse como si fuera unas palabras de corrección, pero más bien no son palabras de corrección, son palabras, son consejos, son palabras de ánimo, la cual nosotros también podemos identificarnos y podemos aprender, podemos asimilar las experiencias que tuvieron estos cristianos en Tesalónica y cómo ellos crecieron y lidiaron con eso. Nosotros también podemos asimilar y podemos aprender de ello. La verdad central nos dice en esta lección de hoy que reflejamos la santidad de Dios cuando vivimos con integridad. El versículo clave es parte de la lección, pero te lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Uno de los desafíos, o de los tantos desafíos, ¿verdad?, que se encontraba o que enfrentaba la iglesia primitiva, era discernir los que eran verdaderamente esos seguidores de Jesús. Tenían que, podían señalar y podían distinguir quiénes eran los seguidores de Jesús según se desarrollaban o vivían o lo que hacían. Así es que había una clara identificación de aquellos. Pensemos, acuérdate cuando Jesús fue crucificado en aquella noche y estaba siendo enjuiciado, y Pedro se acercó para estar cerca del área, en los atrios, y cómo fue él identificado, que hasta uno le dijo: tú hablas como ellos, tú suenas y en tu forma de hablar, tú das la impresión que tú eres uno de esos seguidores. Y eso deja claro
cómo es que lo mismo con nosotros hoy día, las personas pueden distinguir que tú eres un verdadero seguidor de Jesucristo en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves, en la forma en que tú lidias con los conflictos, los problemas, con los señalamientos, o en la forma en que también cuando estás en una buena situación, a ver si mantienes una integridad, mantienes una humildad, eres sensible o te pones orgulloso. Así es que la forma en que nosotros hablamos, nos movemos, no necesariamente me estoy refiriendo a las apariencias físicas, el hecho de que las creencias de que cómo debe de ser un cristiano no está ya categorizado o marcado por este cuadro de detalles y cómo debería ser. No me refiero a eso. En nosotros como seguidores de Jesucristo ya hay una esencia, el Espíritu confirma. Nosotros aprendemos a hablar como Jesús habló, a caminar, a vivir, a pensar, a actuar como Jesús nos enseñó y como aprendemos en su testimonio de ministerio que estuvo aquí en la tierra, y lo vemos registrado en la palabra, que también la palabra de Dios nos da a nosotros instrucciones. El apóstol Pablo también hacía esto con las nuevas iglesias que levantaba y él fundaba, donde le daba instrucciones cómo debe de conducirse un seguidor de Jesucristo. Y por eso en esta porción de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los primeros 12 versículos se refieren a una descripción, a unas instrucciones que da el apóstol Pablo de la vida que agrada a Dios. Sé que mientras nosotros exploramos las instrucciones de Pablo a los tesalonicenses en esta lección de hoy, vamos a ver lo importante que es que también mantengamos en mente la persecución que ellos estaban enfrentando. Vamos a poder entender mejor las palabras y la forma en que el apóstol Pablo se expresa. Así es que la forma de que lo dice, las intenciones en las que lo dice, mantengamos también en mente lo que ellos estaban viviendo. Porque siempre se nos hace fácil a nosotros señalar, criticar y decirles a otros cómo debe de actuar, cómo debe de ser, cómo debe de hablar en medio de una situación que ellos no han vivido o que no están viviendo. Muchas veces se nos hace fácil a nosotros criticarle y pensamos, pero qué tonto es esta persona, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué se siente así? Eso no importa. No, como que no procesan porque no han vivido o nunca han estado en ese tipo de situación, o si lo han vivido parece que se les olvidó y no tienen esa compasión, no tienen esa delicadeza, no tienen esa característica como lo vemos en el apóstol Pablo, ese cuidado para que puedan continuar hacia adelante a pesar de las consecuencias o a pesar de la persecución. Y por eso, repito otra vez, como dije la semana pasada en la otra lección, esto explica esa inquietud y esa preocupación que tenía el apóstol Pablo por el pueblo que estaba, por la iglesia que estaba viviendo una persecución. Así que estas palabras del apóstol Pablo nos pueden también a nosotros servir como aliento y que nos pueden ayudar a nosotros, a guiarnos a nosotros, a cómo nosotros saber conducirnos, a cómo nosotros saber continuar hacia adelante aún en medio de las dificultades, a cómo nosotros debemos de responder frente a las dificultades. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses con el versículo 1 y 2. Ya les dije que todos estos versículos del 1 al 12 se trata de cómo llevar una vida agradable a Dios. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nuestra fe debe de demostrarse por la manera en que nosotros vivimos, y como ya les mencioné en esta semana pasada, en la lección número 22,
Los tesalonicenses ya lo estaban haciendo. Sin embargo, nosotros encontramos que ahora, en este capítulo 4, en esta primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo va a darle unas instrucciones más específicas. Y les dice a ellos cómo deben de conducirse, cómo deben de comportarse, cómo deben de reaccionar. No como unas instrucciones de te lo dije y así es, y ahí a una manera dura y a una manera tan recta y tan seria, sino más bien con amor y con la intención de animarlos a ellos. Es como decirle, en inglés se le dice a friendly reminder. Es como un recordatorio con amor, porque cuando Timoteo regresó con el reporte a Pablo de cómo la iglesia de Tesalónica, a pesar de la persecución y las dificultades que estaban viviendo, continuaron creciendo en su fe, continuaron demostrando con su vida un buen testimonio, y además de que ellos estaban ayudándose unos a otros, ese ejemplo de esa iglesia, su fama se expandió por la zona, por aquella región por la cual el apóstol Pablo se sentía orgulloso de ellos. Así es que en esta carta, en este capítulo 4, él está dándole ese recordatorio de amor, a friendly reminder, porque Pablo entendía que ellos ya estaban viviendo de una manera agradable a Dios. Pablo comienza con una fuerte petición y dice: os rogamos y exhortamos, en el nombre del Señor Jesús, que aumente vuestro compromiso de vivir como os conviene. O sea, él le dice: continuamos nosotros orando y anhelando que ustedes sigan viviendo de la manera que le agrada a Dios, como ya ustedes lo han demostrado y como ya ustedes ya han aprendido según las instrucciones que aún con el poco tiempo que estuvimos con ustedes, que ustedes continúen viviendo de esta manera agradable y aceptable delante del Señor, y que sigan creciendo más y más. Este recordatorio con amor fue la manera en cómo Pablo realmente consideró que era la mejor respuesta que los de Tesalónica podían darle según a la circunstancia que estaba viviendo. No era una manera de corrección, no es una manera de señalarles, así como cuando aquellos que están familiarizados con el estilo y la audiencia del apóstol Pablo con los Gálatas, que como a los Gálatas los reprendió, cómo es que así tan rápido se han descuidado la fe y viven una vida así libre, a libertinaje. Así es que a los de Gálatas él los corrigió y les decía: esta manera no es la manera que se les han enseñado a vivir. Aquí vemos con los tesalonicenses, no los está regañando. Él está diciendo esta manera, así que sigan aún más y más creciendo, sigan siendo de ejemplo, sigan fortaleciéndose, sigan viviendo esa vida que le agrada a Dios, a pesar de la persecución que están viviendo, a pesar de las dificultades que están aprendiendo. Que la mejor actitud que debemos también nosotros tomar frente a las dificultades sea una que nuestro Padre se sienta orgulloso. En la forma en que nosotros respondamos frente a la dificultad, sean respuestas que pongan en alto el nombre del Señor, y no seamos culpables de avergonzar el nombre del Señor, de darle más fuerza al mundo, a señalar y a reírse del mal ejemplo que nosotros podamos dar. Estas palabras de amor, friendly reminders, también las podemos ver comparado con ese tono como el apóstol Pablo también le habló a los de Corintios. A los de Corintios el apóstol Pablo tuvo que hablarle de una manera fuerte. Imagínense que cuando él tuvo la oportunidad de llegar allí en persona, él habló con fortaleza, él habló con firmeza, él habló con autoridad y los corrigió por la poca vergüenza que estaba ocurriendo allí en la iglesia en los Corintios.
aquí el apóstol Pablo se siente tan orgulloso, se siente tan animado y le sigue exhortando a los tesalonicenses que sigan hacia adelante y les sigue dando consejo para que ellos de igual manera continúen siendo de testimonio al evangelio y que continúen evangelizando con su vida. Porque hablar del evangelio y vivir el evangelio son dos cosas que si no se hacen juntas no tiene función. No es una cosa, no seamos creyentes de labios para afuera, no seamos creyentes de repetición, de porque ya lo hemos oído y ya lo sabemos de memoria, sino que nuestras palabras, que la palabra de Dios vayan en coinonía, que vayan en unión, que vayan paralelos de nuestra conducta. Pablo mismo pudo haber también recordado su propia experiencia cuando él mismo fue un perseguidor. Así que Pablo tenía esa ventaja de tener una idea más clara de lo difícil que podía ser para la iglesia de los tesalonicenses mantenerse firme, porque Pablo pudo haber recordado especialmente aquel momento cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y cuando Pablo escuchó a la oración de Esteban, que decía que él levantó los ojos y le dice al Padre que no le tomara en cuenta el pecado de aquellas personas. ¿Cómo es que aquella experiencia que el mismo Pablo vivió cuando era perseguidor de la iglesia, cómo fue impactado con este ejemplo, con este testimonio de Esteban, que aún hasta la muerte Esteban oraba por sus perseguidores y oró al Padre que ellos no fueran acusados por su pecado? Vemos esta historia impactante en Hechos capítulo 7. Lo puedes leer en los versículos 55 al 60. Jesús también nos enseñó a nosotros algo poderoso de cómo debe de ser nuestra actitud frente a los que nos persiguen, frente a las dificultades, frente a aquellos que nos acusan. Vemos en Lucas capítulo 22, el verso 33 y parte del verso 34, estas palabras que conocemos muy bien. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en esta primera parte del versículo 34, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestras experiencias de dificultades, Dios las convierte en testimonios poderosos para fortalecer la fe de otros. No perdamos esto de vista. Nuestras experiencias, nuestras dificultades, Dios las utiliza para engrandecer su nombre. Y según nosotros vivimos o nos comportamos frente a la persecución, tenemos el ejemplo de Esteban, tenemos el mismo ejemplo de Jesús en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta por esta falla, por este pecado que están haciendo, por esto que están haciendo en contra de mí. El mismo Jesús también nos enseña a nosotros en cómo nosotros actuar y orar por aquellos que nos persiguen. No es simplemente unos consejos livianos. Estos son palabras fuertes que tienen efecto cuando lo ponemos en práctica. Y estos ejemplos son de transformación para otros. Lo que podamos estar viviendo es para el testimonio y otros ven cómo nosotros reaccionamos. Al mismo tiempo que Dios se glorifica en nuestras vidas, esto es una doble bendición, como una espada de doble filo,
Porque no tan solamente en tiempos de dificultad y persecución y momentos difíciles que nosotros podamos estar viviendo, no tan solamente es usado para el beneficio, para la fortaleza o para que otros sean salvos y conozcan a Cristo a través de nuestras dificultades, sino que también es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado, que Dios se glorifica en nuestras vidas. A veces nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos estas palabras de ánimo que el apóstol Pablo le dio a los de Tesalónica. Y el mismo ejemplo que nos deja Jesús claramente con su propia vida. Muchas veces tenemos que hacer memoria de esta palabra y equiparnos de ella. Y eso es lo que el apóstol Pablo intentó o fuera su propósito principal con estas cartas, de animarlos, recordarle a nosotros que ese es el mejor método, la mejor manera para reaccionar frente a las dificultades. Consejos y ejemplos que nos ayudan a nosotros a reenfocarnos. Las palabras de Pablo, el ejemplo que Jesús nos enseña, el apóstol Pablo también nos da palabras de consejo. Y todos estos consejos que encontramos en la palabra de Dios nos ayudan a nosotros a reenfocarnos. Refocus, recentralizarnos y recordarnos a nosotros que nosotros llevamos el nombre de Cristo y que debemos de continuamente estar en vigilancia y recordar que la forma en que nosotros vivimos debe de ser una manera santa y agradable a Dios. El apóstol Pablo en su primera carta también en el capítulo 1 versículo 15 también encontramos unas palabras que nos pueden ayudar a nosotros cuando estamos atravesando por momentos dificultosos. Y nos recuerda a nosotros que nosotros debemos de ser santos. Seamos santos como aquel que nos llamó. Seamos santos como aquel que nos eligió. Y dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todos los ángulos, en todos los ámbitos, en toda la esencia, en todas las áreas de nuestra manera de vivir, sea una manera correcta, agradable y santa, que represente a aquel que nos llamó, aquel que nos eligió, aquel que nos escogió. No somos cualquier cosa y no fue cualquier cosa el que nos escogió a nosotros. Así es que estas palabras también del apóstol Pedro nos ayuda a nosotros a reenfocarnos. Recuérdate a quién estás representando. Recuérdate quién te llamó. Recuérdate que el que te eligió es santo. Tú también debes de ser santo. Tu vida también debe de ser vista en santidad. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es una fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Incluso nosotros encontramos palabras de exhortación de Pablo otra vez, pero a los romanos en esta ocasión, a los romanos cristianos, que la podemos hacer nuestra cuando estamos atravesando momentos difíciles y quizás podemos hasta cuestionar. Y dice en el capítulo 5, los versos del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. A nosotros a mí no parece lógico pensar de que la prueba produce gozo, pero las dificultades en nuestras vidas siempre vienen con un propósito de moldearnos, de acercarnos más a Dios, de que otros conozcan el Evangelio
y sobre todo de que el nombre del Señor sea glorificado. Y estas palabras del apóstol Pablo nos recuerdan a nosotros que nosotros hemos sido llamados para ser santos. Esa santidad exige separación. Y en esa separación hay ese proceso. Y sabemos, como hemos leído lo hemos leído en Romanos capítulo 5, que todo tiene propósito y mientras se va desarrollando, se va fortaleciendo nuestra fe. Que nuestras dificultades nos ayudan a poner más resistencia, a que vaya fortaleciéndose nuestra resistencia y vamos desarrollando, formando un carácter más firme, y de ahí seguimos hacia adelante, porque esa esperanza que nosotros tenemos es una esperanza que no es falsa, sino que es verdadera. La esperanza de la salvación, de esa promesa de la vida eterna. O sea que lo que hacemos aquí en este proceso no es en vano, tiene propósito y es para nuestro bien, nos ayuda. Vamos a continuar con los versos del 3 al 6 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver estas otras palabras que el apóstol Pablo le dice. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así es que después de Pablo a animar a los creyentes de Tesalónica, y les exhorta y los anima a que sigan viviendo de una manera agradable a Dios, aún como ya lo están haciendo, aún en medio de las dificultades que estaban viviendo, ahora él comienza a darles unas instrucciones, pero más específicas. Él va más claro, él va al clavo, al punto, con un ejemplo bien específico, porque era las circunstancias por la cual estaban viviendo, el ambiente donde ellos se encontraban, y comenzó a hablarles del compromiso de la pureza sexual. Ya les dije y vuelvo y repito, en la iglesia de Tesalónica consistía una mezcla de gentiles y judíos. En el Imperio Romano, en esta cultura, era aceptable, era algo normal en la cultura de la diversidad de parejas o la práctica de la sexualidad libre, de la variedad, de la inmoralidad. Así es que como parte de la cultura, la inmoralidad sexual era algo aceptable. Así es que teniendo esto en mente, los gentiles que salían de este mundo no tenían ese fundamento de pureza como lo tenían los judíos que salieron del judaísmo y entraron al cristianismo, porque los judíos ya antes de llegar al cristianismo ya tenían esa práctica, ya ellos conocían y ya rechazaban esa práctica libre y desvío de la cultura romana. Así que ya tenían ese trasfondo, ya tenían esa experiencia de lo que significa, o lo que Pablo quería, se refería cuando hablaba de la pureza sexual, porque ya los judíos ya rechazaban desde esa práctica, pero los gentiles no tenían esa influencia, no tenían ¿cómo se le dice? Ese trasfondo religioso como los judíos cristianos, no tenían esa experiencia. Así es que para nosotros poder entender mejor aquí, no es lo mismo una persona, por ejemplo yo, que he tenido el privilegio de ser levantada en un hogar cristiano. Por parte de mi mamá, la mayoría son evangélicos.
Y tuve el privilegio de conocer a mis bisabuelos creyentes en la fe, cristianos, mis bisabuelos, mi abuelo, mis padres, y ahora yo continúo y así he instruido a mis hijas también en el evangelio, así que ellas, a pesar de que hoy día no están sirviendo al Señor, ya yo he puesto la semilla, o sea, ellas han sido levantadas y han sido criadas dentro de un hogar cristiano. Héctor, más bien su pasado, él fue levantado en una iglesia, en una casa donde la religión no es cristiana. Así es que él vino a conocer al Señor después de conocerme a mí, pues tú sabes, ahí él llegó también al camino de la verdad, pero no viene de ese mismo trasfondo que yo, así que no tenía ese conocimiento tanto de la palabra o de las cosas que practicamos o no practicamos, así que él vino aprendiendo. Lo mismo sucede con la iglesia en Tesalónica, personas que vienen de un trasfondo de experiencia religiosa, otros que no tienen nada de trasfondo, así es que ambos hay que ayudar, discipular. Una persona que no tiene ese privilegio o que viene a los caminos del Señor después de una avanzada edad o una niña una niña, el asunto es que puede llegar una persona que puede estar dentro de la iglesia donde no tiene ningún tipo de influencia o experiencia religiosa. No podemos esperar lo mismo de una persona de que ha tenido o se ha levantado en un ambiente donde ha tenido la experiencia de influencia religiosa. Así es que con este grupo de personas es que el apóstol Pablo está tratando con un tema que era muy familiar y aceptable en la cultura de ambos grupos, tanto de los judíos como de los gentiles. Y Pablo dejó claro que los creyentes no deberían permitir que la sociedad estableciera el comportamiento sexual como algo aceptable, que el hecho de que es una práctica común y aceptable en la cultura, en la sociedad, no quiere decir que eso va a también a ser y debe de ser aceptado dentro de la iglesia, que estas prácticas sexuales, inmorales, variadas, deshonrosas, desviadas de los propósitos de Dios, como lo aceptó el Imperio Romano, no debería ser aceptado, practicado en la iglesia entre el medio del pueblo de Dios. Nosotros como creyentes hemos de mantenernos alejados de todo pecado sexual que van en contra de los propósitos de Dios, que van en contra de nuestro cuerpo. A nosotros se nos llama y somos ordenados a vivir en santidad y en honor a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a los de Tesalónica. Muchas veces también en las iglesias quieren introducirse, y más en estos últimos tiempos de la iglesia, donde quieren que malinterpretan y que el amor debe de aceptarlo todo y debe de respetar la conducta pecadora y deshonrosa, porque de eso se trata supuestamente el amor y la iglesia. ¿Cómo tú vas a demostrar amor? Nosotros demostramos amor cuando nosotros permanecemos firmes en las palabras de Dios, no porque el mundo lo diga, no porque el mundo quiera y la cultura quiera achacarlo y introducírselo a la mano y malinterpretar y distorsionar la verdad, porque esas son tácticas del enemigo que desde el principio de la creación lo ha usado. Las tácticas del enemigo de distorsionar, de virar la palabra de Dios, es lo que en el mundo de hoy, con más apogeo y con más fuerza, tratan de influenciar dentro de la iglesia. Y por esto es que nosotros como iglesia debemos de permanecer firmes en la palabra de Dios, en el fundamento de nuestra fe, y la importancia de discipular, la importancia de estudiar la palabra de Dios, la importancia de vivir la palabra de Dios y mantenernos actualizados con esta palabra, que esta palabra sigue siendo la misma. Lo que fue pecado ayer es pecado hoy, seguirá siendo pecado mañana. Nuevamente, veamos aquí cómo el apóstol Pablo hace esta comparación y hace este contraste entre elección con la cultura pagana que los rodeaba, explicándole que la mala conducta de sus vecinos era el resultado
de aquellas personas que no conocen a Dios, aquellos que practican esto, aquellos que vivían de esa manera. Está dejando claro que no conocen a Dios y que Dios se encargaría de ellos. Pablo les enseña a ellos y les reafirma que Dios tratará apropiadamente con todos aquellos que se comportan de esta manera, con todos aquellos que se oponen a la enseñanza, con todos aquellos que no viven de manera santa y pura, de manera que agrade a Dios. En los versículos 7 al 10, continuamos con la enseñanza y esta palabra, estas instrucciones de cómo agradar a Dios. Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, este es el versículo clave que leímos, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo dio la razón fundamental para ellos abstenerse de la inmoralidad sexual. Y les dice: los cristianos están llamados a algo mayor. No solo nos ha limpiado para eliminar la barrera del pecado que nos separa de Dios, porque sabemos que eso es lo que hace el pecado. El pecado, cuando se introdujo al mundo, rompió esa comunión con nuestro Dios, nos separa al hombre de Dios. Así es que este propósito de Dios de escogernos a nosotros y separarnos es no tan solamente por el hecho de que hemos sido separados del pecado y hemos sido reconciliados nuevamente con nuestro Padre, sino que tiene un propósito aún mayor para nosotros, y esto es que nos ha llamado a ser santo. La santidad significa estar apartado para los propósitos de Dios. Y cuando nosotros tenemos esto claro y lo entendemos bien, lo que significa ser apartado con propósito para Dios, entonces podremos comprender el significado o el impacto de la importancia de la pureza sexual, de lo que significa mantenerse puro y no es aceptar y adoptar estas conductas perversas, estas acciones perversas de la que practica el mundo abiertamente. Pablo se refiere en esta instrucción específica de la importancia de mantenerse puro sexualmente. Este tema lo trata aquí con ellos porque ese era el tema más fuerte, la tentación y la persecución y las dificultades, porque también, como ya vuelvo y les repito, vienen de un pasado donde es algo aceptable y ahora la conducta tiene que cambiar, porque somos llamados a representar, a vivir de una manera santa, porque aquel que nos escogió es santo. También el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nuestra manera de pensar debe de cambiar, debe de ser transformada. Ya nosotros no actuamos, el viejo hombre tiene que morir. El viejo hombre el pecado ya no tiene control sobre nuestras vidas. Y esto es el propósito de Dios, de separarnos a nosotros para que también vivamos en santidad. Estamos llamados a la santidad. Hemos sido apartados para el propósito especial de Dios. En ese versículo 7 de Primera de Tesalonicenses 4. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, o sea, como resultado entonces, el que rechaza, no está rechazando a los hombres. Tú no estás rechazando. Si no te agrada lo que te estoy diciendo, no es a mí a quien tú estás rechazando. No es a mis palabras, no es a las del apóstol Pablo. A quien estás rechazando es a Dios mismo. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios
que os da su Espíritu Santo. Dios nos creó a cada uno de nosotros y Dios conoce la mejor manera en que cada uno de nosotros debemos vivir para Él. Él sabe la mejor manera de vivir para cada uno de nosotros. Sus mandamientos nos alejan a nosotros. Sus mandamientos es un antídoto, es una herramienta que nos ayuda a nosotros para alejarnos a nosotros del pecado, que es algo que mientras estamos en esta carne no podemos evitarla. La carne va a seguir como un imán, siendo atraída y empujada hacia aquello que no le agrada a Dios. Y es una lucha, porque aún el apóstol Pablo es bien claro en su expresión cuando él habla. Él dice en el mí, como muchos de nosotros podemos identificarnos, nosotros queremos hacer lo bueno, pero mientras estamos en esta carne, la carne me hace y hago lo que no quiero hacer. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es la lucha que como humanos nosotros tenemos. No quiere decir que el pecado tiene todavía esa autoridad sobre nosotros, porque para eso tenemos la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros. Y los mandamientos de Dios es la manera de ayudarnos a nosotros a mantenernos alejados, o nos aleja a nosotros del pecado. Tenemos la victoria. Pablo explicó que negarse a vivir de una manera que agrade a Dios no es simplemente rehusar lo que dice el hombre, sino que está rechazando a Dios mismo. Es palabra de Dios. Este libro son instrucciones, son palabra de Dios mismo, que ha sido transmitida a través de hombres que fueron inspirados y escribieron según su experiencia y según su expresión, para traernos a nosotros esta verdad que es palabra de Dios. No son palabras de gente o de hombres cualquiera, es palabra de Dios. Si nosotros ignoramos el llamado de Dios a la pureza sexual, ignoramos a Dios mismo, como también si ignoramos a cualquier mandamiento o estatuto que Dios ha dejado para nosotros, no estamos ignorando al hombre y rechazando al hombre, sino a Dios mismo. El versículo 11 y 12, para terminar entonces con esta porción de la manera de cómo vivir que agrade a Dios, nos dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué pasa? Que además de este asunto del consejo que se le da de la importancia de mantenerse sexualmente puro, parece con este tema que todavía no vamos a entrar en esta lección, más adelante entraremos en este tema de la venida del Señor. Había sido como que quizás mal interpretada. O sea, según estos versículos estamos viendo o podemos concluir que había personas que con la idea o creyendo de que la venida del Señor estaba tan cerca que ya no valía la pena o no era importante continuar trabajando. Y por eso esta palabra, estas instrucciones que da el apóstol Pablo a los tesalonicenses, este consejo que le dice a no vivir ostentosamente. ¿Qué significa ostentosamente? Es mostrando una manera exagerada o llamativa para atraer la atención de los demás, para atraer la atención de aquellos. O sea, estás viviendo de una manera exagerada, fuera de orden. Y Pablo le está aconsejando a ellos, especialmente en esas circunstancias de persecución que estaban viviendo. Les dicen, sean sabios en su manera de vivir. No vivan de una manera tan orgullosa o desordenada. No estén llamando atención. Sigan viviendo una vida normal. Sigan siendo gente productiva en la sociedad. Sigan trabajando y sigan viviendo y
y ayudando y proveyendo para su familia. A la misma vez, no tan solamente es la importancia de continuar viviendo y viviendo diligentemente porque tienes que llevar alimento a los de tu casa. También le está diciendo, cuídense de no vivir de esa manera ambiciosa. O sea, están ambos extremos. No, ni te descuides ni tampoco te estés afanando tanto y te envuelvas también en una persona de querer tener más y más y más. Pablo insta a que ellos se pusieran en una posición de trabajar versículo what? De una manera humilde. Bueno, dice en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado. Pablo, ¿sabe cuántos de ustedes saben cuál era el trabajo de Pablo? Porque Pablo no vivía solamente de las ofrendas, él también tenía una destreza. Si usted sabe cuál era el oficio de Pablo, pónganlo en los comentarios. Para aquel que no sepa, que se entere. Si no, búscalo. Pero Pablo enseñó. Él no fue una persona que trabajaba, que vivía de las ofrendas de las iglesias, de los hermanos. Él tenía su oficio y trabajaba. O sea que Pablo enseñó no tan solamente de boca, sino con su propia vida, con acción. Y Pablo les decía a ellos que ellos deberían de continuar viviendo cada día esperando como si el regreso de Cristo fuera ahora, pero seguir trabajando como si aún todavía no. No fueran personas ni que se descuidaran, que no fueran a vivir de una vida descuidada, sino que tenían que seguir proveyendo para las necesidades y dando buen ejemplo. Buen ejemplo mientras esperamos por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de seguir viviendo en esta vida de manera ejemplar. Pablo, al igual que muchos de ellos, esperaba también el regreso de Jesús, pero al mismo tiempo que esperaba, él les instruye a los de Tesalónica que trabajen y provean para ellos mismos, no sean vividores. No seas un irresponsable y no pienses ya estamos en los últimos, ya la venida de Cristo está por llegar, ¿de qué vale la pena? Y seguir viviendo en pobreza o de las manos de otros. No, seamos diligentes, seamos responsables, continuemos cumpliendo con nuestras responsabilidades en la sociedad de una manera santa y agradable a Dios. Y nosotros ocuparnos de nuestros propios asuntos y nosotros trabajar diligentemente, ganaremos el respeto de los inconversos de la misma manera que los de Tesalonicenses se ganaron el respeto de los inconversos, que eso es lo que el apóstol Pablo les decía. Ustedes sean ejemplo, porque aún los inconversos respetarán a tu persona. No sé cuántos de ustedes han tenido ese privilegio, pero aquellos que conocen en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad, en el vecindario y aún familiares que te conocen, que eres creyente, que tú eres una persona seria, que tú eres una persona de testimonio y conocen ¿cuál es esa palabra? Ay, Dios mío, digno, que eres digno de esa palabra, integridad, que es el título de la lección de hoy, que vives una vida íntegra como creyente, aún ellos te respetan. Personas que aprenden a controlar su mal vocabulario cuando están a tu lado. Ay, si hablan así, se piden perdón. O hay personas que antes de decirlo se muerden. Personas que aún frente a tu presencia, si están fumando, guardan el cigarro o guardan o esconden por respeto a tu presencia la bebida. O sea, que aún los inconversos respetan por la integridad de tu testimonio, que llevas una vida que agrada a Dios. Y eso es lo que Pablo decía: ocúpense
mantengan una vida, trabajen diligentemente, sigan viviendo de una manera honrosa, su actitud, sus acciones frente a la persecución, a la dificultad, aquellos que os persiguen, orar por ellos. Este mensaje del apóstol Pablo es que incluso cuando algunos incrédulos nos rechacen a nosotros, algunos incrédulos aún nos persigan y nos hagan la vida cuadritos, otros también pueden ser influenciados por nuestro compromiso de vivir para Dios. O sea, a no todo el mundo le vamos a caer como Coca-Cola. A no todo el mundo le vamos a caer bien. Siempre va a haber un porcentaje de personas que no van a respetarte, no van a quererte, no. Y pueden que te persigan por el resto de su vida. Pero van a haber otras personas que pueden ser influenciados por el compromiso que tienes de vivir una vida que agrada a Dios. Aunque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, todavía nosotros tenemos responsabilidades con nuestra comunidad aquí en la tierra. Hemos hablado una y otra vez. Somos extranjeros, no somos de este mundo. Estamos aquí de pasada. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Sí lo somos, amén que sí. Pero todavía aquí, ahora, aquí en la tierra, tenemos responsabilidades con nuestra comunidad. Entonces, ¿qué aprendemos en estos primeros 12 versículos de esta carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4? Son dos cosas muy importantes. El amor y la santidad son evidencias de nuestra fe. El amor y la santidad son evidencias de nuestra fe. Así como los tesalonicenses vivieron en amor, no tan solamente de palabras, sino en acción. El ejemplo también que el apóstol Pablo vivió y experimentó con su propia vida en la oración de Esteban, que quedó impactado, como tú y yo también somos impactados con la oración de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónala, perdónala a ella, perdónala a él, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ha perdonado a nuestras vidas y ese amor que no merecemos, porque merecemos el castigo, pero Dios nos ha dado a nosotros ese amor, y ese amor nos ha llamado a nosotros, nos ha elegido a nosotros, nos ha separado para propósitos divinos. También vivir en amor y santidad muestra a otros la obra que Dios ha hecho en nosotros y la manera en que Él puede cambiar la vida de ellos también. Si Dios lo hace contigo y lo ha hecho conmigo, lo puede hacer también con cualquier otro. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos con el favor de Dios el domingo, Iglesia del Calvario, allí en las 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Y a los demás que nos vemos aquí conectados con el favor de Dios el próximo viernes a las 7 de la noche, hora estándar de aquí de los Estados Unidos. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén. Padre, gracias por este momento maravilloso que tú nos has concedido de compartir tu palabra, esta palabra de exhortación que el apóstol Pablo le brindó a la iglesia de Tesalónica, Señor, que nosotros como ellos también pasamos por dificultades y persecución y rechazos, Dios, pero recibimos esta palabra en esta hora, Señor, palabra que nos da fortaleza a seguir hacia adelante, a seguir demostrando, Padre Celestial, ese amor y esa santidad en la cual nosotros hemos sido bautizados por tu Espíritu Santo, que la sigamos viviendo de manera que te agrade a ti y sea de bendición y testimonio para otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Happy 4th of July. Feliz Día de la Independencia. Y otra vez, pastora, bendiciones y feliz cumpleaños.